¿Y si te dijera que ese vacío existencial que sientes no es una falla tuya, sino una señal divina intentando despertarte? En las profundidades de un invierno suizo, Carl Jung experimentó lo que muchos llamarían una crisis psicótica, pero que él reconoció como algo mucho más profundo, una confrontación con lo inconsciente colectivo. Durante 3 años, Jung descendió voluntariamente a los abismos de su psique, enfrentando visiones tan intensas que temió perder el contacto con la realidad. Sentí como si cada fibra de mi ser estuviera siendo desgarrada, escribió en su libro rojo. Pero en ese desgarro encontré la semilla de algo sagrado. Lo que Jung experimentó no era locura, como la medicina moderna se apresuraría a diagnosticar hoy, sino un llamado, un doloroso pero necesario proceso de individuación que cambiaría para siempre nuestra comprensión del alma humana. La psicología contemporánea ha domesticado el legado de Jung. Lo presentan en las universidades como un teórico interesante pero desactualizado, reduciendo su profunda exploración espiritual a meros conceptos clínicos. Lo que no te dicen es que Jung consideraba el sufrimiento psíquico no como un problema a eliminar, sino como un mensajero divino. El encuentro con uno mismo es el encuentro con la sombra, advirtió Jung, y ese encuentro raramente ocurre en la comodidad, casi siempre viene acompañado de dolor. En nuestra era de gratificación instantánea, hemos olvidado el valor transformador del sufrimiento. La ansiedad que sientes al despertar, esa sensación de vacío incluso cuando logras tus objetivos, esa inquietud persistente que ningún diagnóstico moderno parece capturar por completo. Y si todo eso fuera el intento desesperado de tu alma por comunicarse contigo, Jung propuso una idea revolucionaria. Los síntomas psicológicos son símbolos, y los símbolos son el lenguaje con el que lo divino se comunica con nosotros. Este no es un concepto nuevo, sino ancestral. Las culturas tradicionales entendían que las crisis existenciales, los sueños perturbadores y las experiencias inexplicables eran llamados iniciáticos. El chamán, el místico, el visionario, todos comenzaron su camino con una ruptura, con lo que los antropólogos llaman enfermedad iniciática. Lo que la psiquiatría moderna etiqueta como trastorno, las tradiciones espirituales lo reconocen como el despertar del alma. Jung recuperó esta sabiduría olvidada y la tradujo al lenguaje de la psicología moderna, creando un puente que la ciencia contemporánea se ha esforzado por ignorar. La conexión entre el sufrimiento psíquico y lo divino se evidencia en el propio lenguaje. La palabra crisis proviene del griego krisis, que significa momento decisivo. Es un punto de inflexión, no simplemente un problema. La depresión, ese estado tan patologizado por la psiquiatría moderna, puede ser vista como lo que los místicos llamaban la noche oscura del alma, un doloroso pero necesario vaciamiento del ego para permitir la entrada de algo más grande. Jung experimentó esto de primera mano durante su confrontación con el inconsciente, escribiendo después: «No soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser». Esta transformación alquímica del sufrimiento en significado es el núcleo de la psicología junguiana, pero rara vez se enseña en los círculos académicos. Permíteme contarte el caso de Elena, una mujer de 42 años que llegó a mi consulta después de recorrer el circuito completo de la psiquiatría moderna. Diagnosticada con depresión resistente al tratamiento, había probado 7 medicamentos diferentes, terapia cognitivo-conductual y hasta estimulación magnética transcraneal. Nada funcionaba. Sus síntomas persistían, un profundo vacío existencial, sueños recurrentes de muerte y renacimiento y una inexplicable nostalgia por algo que no podía nombrar.
Desde la perspectiva junguiana, estos no eran síntomas a eliminar, sino señales a interpretar. En nuestro trabajo juntos no buscamos curar su depresión, sino escucharla. Gradualmente, Elena comenzó a reconocer que su vacío no era un defecto neurológico, sino un hambre espiritual. Sus sueños de muerte simbolizaban la necesidad de dejar morir aspectos de su persona, su máscara social o persona, como la llamaría Jung, que ya no servían a su desarrollo más profundo. Lo que la psiquiatría había etiquetado como patología era en realidad el inicio de un proceso de individuación, el camino del alma hacia la totalidad. Es como si toda mi vida hubiera estado siguiendo un mapa equivocado, me dijo Elena en una sesión reveladora. El vacío era simplemente el espacio que se estaba creando para algo nuevo. Este algo nuevo es lo que Jung llamó el sí mismo, el arquetipo central de totalidad que organiza la psique. No es una entidad externa, aunque muchas tradiciones religiosas lo personifican como Dios, diosa o fuerza divina. Es más bien el potencial innato de completitud que habita en cada ser humano, esperando ser reconocido y realizado. Lo fascinante es que Jung descubrió que este sí mismo se manifiesta de manera autónoma, independiente de nuestra voluntad, inconsciente. Se comunica a través de sueños, sincronicidades, síntomas físicos inexplicables y sí, a través del sufrimiento psicológico. Es como si una inteligencia más grande estuviera intentando guiarnos hacia nuestra verdadera naturaleza, utilizando el dolor como llamada de atención, cuando ignoramos los susurros más sutiles. En el caso de Elena, una serie de coincidencias significativas, lo que Jung llamaría sincronicidades, comenzaron a ocurrir una vez que empezó a prestar atención a sus síntomas como mensajes. Encontró un libro sobre simbolismo espiritual justo cuando comenzó a tener sueños con símbolos similares. Conoció a personas que aparecían en sus sueños antes de encontrarlas en la vida real. Experimentó momentos de claridad y conexión que ningún medicamento le había proporcionado. Es como si el universo estuviera respondiendo a mi búsqueda, comentó sorprendida. Jung no se sorprendería. Él observó este fenómeno repetidamente en su práctica clínica y en su propia vida. La sincronicidad es un concepto que formula una visión del mundo en la que los hechos casuales están conectados, de manera tan significativa que su ocurrencia parece implicar algo más que el mero azar, escribió. Esta conexión acausal entre eventos psíquicos internos y manifestaciones externas sugiere una realidad más compleja y entrelazada de lo que nuestro paradigma científico materialista puede admitir. La ciencia contemporánea, con su enfoque reduccionista, intenta explicar toda la experiencia humana a través de procesos neurobiológicos. Tu depresión es un desequilibrio de serotonina. Tu ansiedad, una hiperactivación de la amígdala. Tus experiencias espirituales, simples descargas eléctricas en el lóbulo temporal. Este modelo ha producido medicamentos útiles y terapias efectivas para muchos, pero ha dejado un vacío profundo en nuestra comprensión del sufrimiento como potencial transformador. Jung entendió que el alma humana, o psique, como él prefería llamarla para evitar connotaciones religiosas que pudieran alienar a la comunidad científica, no puede reducirse a procesos bioquímicos. La psique es un sistema complejo con propósito y dirección inherentes. La psique es la madre de todas las ciencias humanas, escribió, no solo su objeto, sino también su sujeto. En otras palabras, la mente que estudia la mente nunca puede separarse completamente de lo que estudia.
Esta comprensión holística es radicalmente diferente del modelo médico dominante, donde el observador objetivo estudia el trastorno del paciente. Por supuesto, validar el sufrimiento como potencialmente significativo no significa romantizarlo ni rechazar los tratamientos médicos cuando son necesarios. Jung mismo era médico y reconocía el valor de la psiquiatría convencional en casos de verdaderas patologías. La diferencia está en la lente interpretativa, ver el sufrimiento no solo como un problema a eliminar, sino como una comunicación a comprender. En mi práctica clínica he visto cómo este enfoque transforma profundamente la experiencia de personas que han sido etiquetadas y medicadas sin mejoría. Carlos, un ejecutivo de 38 años, había sido diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada. Los ataques de pánico lo asaltaban especialmente durante reuniones importantes, amenazando su carrera. La terapia cognitivo-conductual le había dado herramientas para manejar los síntomas, pero no abordaba la raíz. Desde una perspectiva junguiana, exploramos sus ataques de pánico como mensajeros. ¿Qué intentaban comunicarle? En el proceso, Carlos descubrió que había construido su identidad completa alrededor del éxito profesional, ignorando otros aspectos de su ser. Es como si una parte de mí estuviera gritando para ser escuchada, reflexionó. Esa parte era lo que Jung llamaría su sombra, los aspectos reprimidos de su personalidad que buscaban integración. Los ataques de pánico ocurrían precisamente cuando Carlos estaba más identificado con su persona profesional, su máscara social. Eran un intento desesperado de su psique por romper esa identificación unilateral y recordarle su humanidad completa. A medida que comenzó a honrar esos aspectos descuidados, su creatividad, su necesidad de conexión auténtica, su espiritualidad latente, los ataques de pánico disminuyeron naturalmente. No fueron curados en el sentido médico, sino integrados en una narrativa más amplia de su desarrollo psicológico. Este proceso de integración es lo que Jung llamó individuación, el camino de toda una vida hacia la realización del sí mismo. No es un estado final que se alcanza, sino un proceso continuo de autodescubrimiento. La individuación es convertirse en un individuo, y en cuanto nosotros entendemos por individualidad nuestra singularidad más íntima, última e incomparable, convertirse en uno mismo, escribió Jung. Este camino no está exento de sufrimiento. De hecho, el sufrimiento suele ser el catalizador, lo que hace que el enfoque junguiano sea tan relevante en nuestra era de ansiedad y depresión epidémicas, es su capacidad para transformar el sufrimiento en significado. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto influenciado por Jung, lo expresó sucintamente. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encontramos un sentido. Jung añadiría que ese sentido no es algo que inventamos arbitrariamente, sino algo que descubrimos al escuchar los mensajes de nuestra psique. Esta escucha requiere herramientas específicas que la psicología junguiana ha desarrollado. Los sueños, por ejemplo, son considerados no como restos aleatorios de procesamiento neural, como sugiere la neurociencia reduccionista, sino como comunicaciones directas del inconsciente. Los sueños son la actividad de la psique que no pasa por el filtro del ego, explicaba Jung. Son mensajes en un lenguaje simbólico que podemos aprender a interpretar. María, una artista de 29 años, llegó a terapia desconcertada por un sueño recurrente. Se encontraba en una casa que conocía bien, pero descubría habitaciones nuevas, vastas y llenas de antigüedades que nunca había visto. Desde la perspectiva junguiana, este sueño no
era un simple procesamiento aleatorio de información, sino una comunicación simbólica. La casa representaba su psique y las habitaciones desconocidas simbolizaban potenciales no realizados, aspectos de sí misma aún por descubrir. A medida que María comenzó a explorar estos espacios interiores a través del arte y la meditación activa, una técnica desarrollada por Jung, experimentó una expansión creativa sin precedentes. Sus obras comenzaron a incorporar símbolos arquetípicos que resonaban profundamente con otros, aunque ella no había estudiado simbolismo conscientemente. Es como si algo más grande estuviera pintando a través de mí, describió asombrada. Ese algo más grande es lo que Jung identificaría como el sí mismo, la totalidad arquetípica que busca expresión a través de nosotros. La conexión entre este sí mismo y lo que las tradiciones religiosas llaman Dios fue algo que Jung exploró extensamente, aunque con cautela académica. En su obra Respuesta a Job, quizás su texto más teológico, Jung sugiere que Dios mismo evoluciona a través de la conciencia humana. Esta idea revolucionaria plantea que el sufrimiento humano no es simplemente una prueba divina, sino parte de un proceso evolutivo cósmico en el que tanto la humanidad como lo divino participan. El hombre moderno no entiende cuán peligrosamente su destino depende de su relación con el contenido colectivo inconsciente, advirtió Jung. En nuestra sociedad secular, hemos perdido los rituales y estructuras que antes nos ayudaban a navegar por las profundidades de la psique. La religión, con todos sus defectos, proporcionaba mapas para el territorio del alma. Sin estos mapas, muchos se encuentran a la deriva cuando enfrentan las grandes preguntas existenciales o las crisis de significado. Esto explica, en parte, el aumento de la ansiedad y la depresión en sociedades materialmente prósperas. Hemos construido un mundo que satisface nuestras necesidades materiales, pero desatiende las necesidades del alma. Jung observó: entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, no hay uno solo cuyo problema fundamental no fuera una cuestión de actitud religiosa. Por religiosa no se refería necesariamente a la afiliación a una iglesia o dogma, sino a la relación con valores y experiencias que trascienden el ego. Esta dimensión trascendente está notablemente ausente en la psicología y psiquiatría dominantes. Los diagnósticos del DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, categorizan los síntomas sin preguntar por su posible significado o propósito. El sufrimiento se patologiza en lugar de potencialmente sacralizarse. Jung no negaría la utilidad de los diagnósticos en ciertos contextos, pero insistiría en que son, en el mejor de los casos, descripciones parciales que no capturan la totalidad de la experiencia humana. Con Lucía, una profesora universitaria de 51 años, esta limitación del modelo médico se hizo evidente. Tras la muerte de su madre, Lucía experimentó lo que la psiquiatría etiquetaría como un episodio depresivo mayor. Pero algo en esa etiqueta no resonaba con su experiencia. No me siento enferma, me dijo. Me siento atravesada por un dolor que tiene su propio propósito. Desde una perspectiva junguiana, su dolor no era una desviación patológica de la normalidad, sino una respuesta humana apropiada ante la pérdida y potencialmente una oportunidad transformadora. A medida que trabajamos juntas, Lucía comenzó a tener sueños en los que su madre aparecía no como la persona enferma y disminuida de sus últimos años, sino radiante y sabia, guiándola. Estos sueños no eran simplemente cumplimientos de deseos, como sugeriría la interpretación freudiana, sino encuentros significativos con lo que Jung llamaría el arquetipo de la madre sabia.
A través de estos sueños y el trabajo con ellos, el duelo de Lucía se transformó gradualmente. El dolor no desapareció. Esa no era la meta, sino que se convirtió en el catalizador para un profundo proceso de renovación espiritual. Es como si la muerte de mi madre me hubiera abierto a una dimensión de la vida que siempre estuvo ahí, pero que nunca había notado, reflexionó. No cambiaría este despertar, aunque el precio haya sido alto. Esta transformación del sufrimiento es posible cuando abandonamos la mentalidad puramente médica que busca eliminar síntomas y adoptamos una perspectiva alquímica como la llamaría Jung. La alquimia, esa antigua tradición que tanto fascinó a Jung en sus últimos años, no trataba literalmente de convertir plomo en oro, aunque esa era su metáfora central, sino de transformar la materia prima de la experiencia humana, incluido el sufrimiento, en sabiduría anímica. En su obra Psicología y Alquimia, Jung demuestra los paralelos entre el proceso alquímico y el desarrollo psicológico. La nigredo, ennegrecimiento, corresponde a las fases de depresión y desesperación. La albedo, blanqueamiento, al surgimiento de nueva conciencia. La rubedo, enrojecimiento, a la reanimación de la vida con nueva pasión y propósito. Lo crucial es que ninguna fase puede saltarse. El sufrimiento de la nigredo es un componente necesario del proceso completo. Esta comprensión está notablemente ausente en nuestra cultura de la felicidad obligatoria y el positivismo tóxico. Nos han vendido la idea de que la vida buena o exitosa está libre de sufrimiento y que cualquier dolor emocional debe ser rápidamente suprimido con medicación, afirmaciones positivas o distracciones. Jung ofrece una alternativa radical. El sufrimiento, cuando se aborda conscientemente, puede ser la puerta hacia una vida más plena y auténtica. Recuerdo a Jorge, un médico de 45 años que había construido una vida aparentemente perfecta. Carrera exitosa, familia hermosa, seguridad financiera. Sin embargo, estaba plagado de sueños perturbadores y una creciente sensación de vacío. En papel lo tengo todo, me confesó. ¿Por qué me siento tan hueco? La respuesta junguiana sería que su psique estaba comunicándole una verdad incómoda. Había construido una vida que satisfacía las expectativas externas, pero descuidaba las necesidades de su alma. A través de nuestro trabajo junguiano, Jorge comenzó a prestar atención a sus sueños y a las sincronicidades en su vida diaria. Un paciente que mencionó un libro de poesía que Jorge había amado en su juventud. Un viaje de trabajo cancelado que le dio tiempo inesperado para reflexionar junto a un lago. Una enfermedad menor que lo obligó a hacer una pausa en su frenético ritmo. Desde la perspectiva junguiana, estos no eran eventos aleatorios, sino señales de un proceso teleológico orientado hacia un fin, operando en su vida. Gradualmente, Jorge reconoció que su vacío era un llamado a lo que Jung denominaría la función inferior de su personalidad. Como pensador dominado por el intelecto y la lógica, había suprimido su naturaleza intuitiva y sensible. Su vacío era el precio de esa unilateralidad. Es como si hubiera estado viviendo solo con la mitad de mí mismo, reconoció. A medida que comenzó a honrar esos aspectos descuidados, reavivando su amor por la poesía, permitiéndose experiencias contemplativas, reconectando con la naturaleza, el vacío comenzó a llenarse no con más logros externos, sino con una sensación de sentido y coherencia interna. Este proceso de equilibrar las funciones psicológicas es parte integral del camino de individuación. Jung identificó 4 funciones primarias: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. La mayoría desarrollamos una o dos como dominantes, mientras las otras permanecen subdesarrolladas, a menudo en nuestra sombra.
El sufrimiento psicológico frecuentemente señala un desequilibrio en estas funciones, un llamado a desarrollar aspectos descuidados de nuestra naturaleza. Lo que hace que este enfoque sea tan poderoso es que no prescribe un camino estándar para todos. A diferencia de muchas terapias modernas que ofrecen protocolos estandarizados, la psicología junguiana reconoce la singularidad radical de cada individuo y su proceso. La zapata que le sirve a una persona le aprieta a otra, escribió Jung. No hay receta de vida que sea válida para todos. Esta personalización es crucial cuando se trata del significado del sufrimiento. Lo que constituye una crisis de desarrollo necesaria para una persona puede ser una patología debilitante para otra. La distinción requiere lo que Jung llamaría una actitud simbólica, la capacidad de ver más allá de lo literal hacia el significado potencial. Esta actitud no surge naturalmente en una cultura materialista como la nuestra. Debe cultivarse conscientemente, a menudo en contra de las influencias predominantes que descartan todo lo que no puede medirse o cuantificarse objetivamente. Aquí es donde la ciencia contemporánea y la sabiduría junguiana podrían complementarse en lugar de oponerse. Los avances en neurofisiología, por ejemplo, han validado algunas intuiciones de Jung sobre la naturaleza del inconsciente. Las investigaciones sobre la plasticidad neuronal respaldan su visión de la psique como inherentemente adaptativa y orientada hacia la integración. Los estudios sobre estados no ordinarios de conciencia, como los inducidos por la meditación profunda o ciertas sustancias psicodélicas, sugieren que su concepto del inconsciente colectivo puede tener correlatos neurológicos reales. Sin embargo, la ciencia por sí sola no puede responder a la pregunta del significado. Como el filósofo Thomas Nagel argumenta, existe una brecha explicativa irreducible entre los procesos neurológicos y la experiencia subjetiva. Esta brecha es el espacio donde opera la psicología profunda de Jung, no para contradecir la ciencia, sino para complementarla con una dimensión de significado que la ciencia, por su propia metodología, no puede proporcionar. La relevancia de Jung para nuestra era queda ilustrada por el creciente interés en prácticas contemplativas, experiencias psicodélicas guiadas y otras modalidades que facilitan el encuentro con lo inconsciente. Estas prácticas están siendo validadas científicamente por sus beneficios terapéuticos, pero su mecanismo de acción parece involucrar precisamente el tipo de procesos que Jung describió: la confrontación constructiva con contenidos inconscientes, la integración de material sombra y la apertura a dimensiones transpersonales de la experiencia. Lo que Jung ofreció y lo que nuestra cultura desesperadamente necesita recuperar es una psicología con alma, una comprensión del ser humano que honra tanto su naturaleza biológica como su dimensión espiritual. Este enfoque no rechaza los logros de la ciencia moderna, sino que reconoce sus limitaciones cuando se trata de las grandes preguntas de significado, propósito y trascendencia. En mi experiencia clínica, he visto repetidamente cómo esta perspectiva transforma el sufrimiento. Personas que llegaron sintiéndose victimizadas por sus síntomas descubren en ellos invitaciones al crecimiento. Crisis que parecían catástrofes se revelan como momentos cruciales de reorientación. El dolor que parecía sin sentido adquiere propósito dentro de una narrativa más amplia de desarrollo del alma. Esta transformación no elimina el sufrimiento. Ese no es el objetivo, sino que lo sitúa en un contexto que lo hace soportable e incluso potencialmente valioso. Como Jung escribió, no es el sufrimiento como tal lo que es tan temido, sino el sufrimiento sin sentido. Puede aceptarse todo el sufrimiento que tenga un significado.
En nuestros tiempos de creciente malestar psicológico, donde la depresión y la ansiedad alcanzan proporciones epidémicas, el mensaje de Jung es más relevante que nunca. Quizás ese dolor que sientes no sea simplemente un trastorno químico a suprimir, sino el llamado de algo más profundo dentro de ti. Quizás esa ansiedad inexplicable sea la tensión creativa de un proceso de transformación en curso. Quizás esos sueños perturbadores no sean desechos neuronales, sino mensajes de una sabiduría más grande que intenta guiarte. Lo que Jung comprendió y lo que nuestra cultura científico-materialista ha olvidado es que el alma tiene su propia teleología, su propio impulso hacia la completitud. Este impulso no siempre se alinea con nuestros planes conscientes o con las expectativas de nuestra sociedad. A veces se manifiesta como disrupción, como crisis, como sufrimiento. Pero dentro de ese sufrimiento puede estar la semilla de una vida más auténtica y significativa. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.